Si él puede conceder una anulación y Inglaterra sigue siendo católica, el Reino Unido sigue siendo católico. Bueno, no es el Reino Unido en ese momento, lo siento, pero Gran Bretaña sigue siendo católica. ¿Qué significa eso para la reforma? ¿Y qué significa eso para los monasterios ingleses que Enrique termina reduciendo? Una de las cosas que significa, por supuesto, es que los ingleses podrían haber respetado el Tratado de Tordesillas, lo que significa que posiblemente no habría colonias inglesas en el Nuevo Mundo. Bienvenidos al podcast de The History Guy Counterfactuals. Esta es una serie de podcasts que se centran en esa pregunta eterna. ¿Qué pasaría si soy Josh, escritor del canal y el hijo mayor de The History Guy? Me acompaña el propio The History Guy y el amigo de The History Guy, Brad Wagner. En el episodio de hoy hablamos sobre un evento que a menudo se considera el final del Alto Renacimiento, el saqueo de Roma por un contingente amotinado de mercenarios alemanes y españoles en mayo de 1527. A menudo olvidado, tuvo un impacto profundo en la historia. Sin más preámbulo, permítanme presentar a The History Guy. La última vez que la ciudad de Roma fue saqueada por una potencia extranjera fue en 1527. En los últimos años del Renacimiento, las potencias imperiales luchaban por todo el continente, y movimientos sociales como la Reforma de Martín Lutero sacudieron el continente hasta sus cimientos y prometieron cambiar la sociedad de manera fundamental. En Italia, el Papa Medici, Clemente VII, llamado el más desafortunado de los papas, al intentar navegar un complicado panorama político, provocó una serie de catástrofes que finalmente resultaron en que la ciudad de Roma fuera saqueada por un ejército imperial amotinado durante 8 meses. Es una historia que merece ser recordada. En Europa, el siglo XVI marcó una transición del Renacimiento al periodo moderno y estuvo acompañado de importantes cambios políticos y sociales. El Renacimiento fue un periodo de gran poder en Italia, donde ciudades-estado como Florencia y Venecia tenían sus propios ejércitos y luchaban entre sí y contra potencias extranjeras. Los líderes de Florencia, los Medici, se volvieron tan poderosos y ricos que pudieron elegir a sus propios papas. La lucha por la influencia entre el papado y el imperio fue muy marcada en el norte de Italia, donde la suerte de estas dos grandes potencias fluctuaba durante las guerras italianas, una serie de conflictos entre varias potencias que ocurrieron entre 1494 y 1559. El Papa Clemente VII nació como Giulio de Medici, sobrino de Lorenzo de Medici, también conocido como Lorenzo el Magnífico. Su padre fue asesinado un mes antes de su nacimiento, así que Giulio fue criado por Lorenzo, junto a su primo Giovanni, quien se convertiría en el Papa León X. Obtuvo poder rápidamente después de que Giovanni se convirtiera en papa, y en 3 meses fue nombrado arzobispo de Florencia. La reputación de Giulio creció y fue nombrado cardenal protector tanto de Inglaterra como de Francia. Él y su primo básicamente dirigían la iglesia como un equipo, y un cardenal lo describió como un hombre de gran competencia y gran autoridad. Reside con el Papa y no hace nada importante sin consultarlo primero. Él mismo fue elegido Papa en 1523. En 1525, Francisco I, rey de Francia, fue derrotado y capturado en la batalla de Pavía. Esto inclinó el poder en Italia hacia el imperio, y Giulio, ahora el Papa Clemente VII, estaba preocupado por lo que eso significaría para la Iglesia. Eligió buscar una alianza que restableciera el equilibrio de poder en la región y se alió primero con Venecia. Cuando Francisco fue liberado tras firmar el Tratado de Madrid, que supuestamente significaba que renunciaba a toda pretensión sobre Italia, de inmediato prometió apoyar a Clemente. Con Milán y Florencia, esta alianza se conoció como la Liga de Cognac. La situación política estaba lejos de ser estable. En 1526, un acuerdo entre Francia y el Imperio Otomano Musulmán, el primer gran acuerdo entre una potencia cristiana y una musulmana, llevó a Suleimán el Magnífico a invadir Europa. Martín Lutero estaba ganando poder y relevancia en la floreciente reforma protestante y generando animosidad hacia el Papa. Y las fuerzas papales e imperiales rivales seguían luchando por el control de Italia y dentro de ella con las fuerzas proimperiales lideradas por el cardenal Pompeyo Colonna, miembro de una familia italiana rival, que incluso lograron arrebatarle brevemente el control de Roma a Clemente en septiembre de 1526. El ejército imperial del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, estaba compuesto por alrededor de 6.000 españoles bajo el mando del duque Carlos III de Borbón, unos 14.000 mercenarios lansquenetes alemanes y varios mercenarios italianos que apoyaban al imperio. Una oleada de actividad en el norte de Italia entre las dos potencias no resultó en batallas significativas.
Las fuerzas de la Liga, en su mayoría, se mantuvieron en sus fortalezas y ciudades y no hicieron mucho para frenar al ejército imperial. Y para marzo, los ejércitos de la Liga comenzaron a disolverse porque el Papa no podía pagarles. Pero el ejército imperial no estaba en mucho mejor estado. El emperador tampoco estaba enviando dinero ni suministros a su ejército. Los soldados imperiales estaban inquietos, hambrientos y pobres, y cuando los aliados imperiales en Italia se negaron a ayudar o alimentar a los soldados, se amotinaron. El líder de los Landsknecht intentó calmarlos, pero sufrió un derrame cerebral que lo dejaría discapacitado. Carlos de Borbón escapó por poco del motín escondiéndose en un establo, pero logró convencer a los soldados de atacar Roma, su única oportunidad de mantener algún tipo de orden entre las tropas. También decidió hacer parecer que marchaba hacia Florencia para mantener a los soldados de la Liga atrapados allí. Saquear la propia Roma seguía siendo un acto nada menor. La ciudad era el centro del mundo católico y, por extensión, un símbolo importante para la mayor parte de Europa. Los huesos de San Pedro yacían allí, sin mencionar la biblioteca de la iglesia y los cuerpos de muchos otros santos. Desafortunadamente para Roma, muchos de los soldados alemanes eran seguidores de Martín Lutero, y aunque el propio Lutero no apoyaba atacar Roma, muchos de los soldados la veían como un objetivo tentador y un símbolo de la corrupción contra la que Lutero hablaba. Clemente intentó negociar un tratado para salvar la ciudad. Carlos Lenoir era el virrey imperial en Nápoles, un viejo amigo del emperador, y Clemente creía que era un hombre de poder e influencia en Italia. Hizo un trato para pagar 60.000 ducados y alejar a los soldados. El tratado hizo felices a pocas personas. Los partidarios de la guerra en Roma acusaron al Papa de traicionar a sus aliados y de proteger solo a los Medici en Florencia y a la Iglesia. Cuando los soldados españoles del ejército imperial escucharon los términos, respondieron que estaban casi cargados de pecados y que, por lo tanto, debían buscar la absolución en Roma. Creyendo que Lannoy podría convencer al ejército de Borbón de aceptar el tratado, el Papa disolvió partes de la guarnición romana para ahorrar dinero. Mientras Borbón y su ejército estaban en Arezzo a finales de abril, los florentinos estaban más preocupados por su propia ciudad. El 26 de abril lograron sofocar por poco un intento de derrocar el gobierno de los Medici, pero el caos que siguió permitió a Borbón pasar de largo junto a la ciudad y llegar a las murallas de Roma el 5 de mayo, saqueando y ocupando varias ciudades más pequeñas en el camino. Para entonces, solo quedaban unos pocos miles de soldados defendiendo la ciudad, y se agruparon detrás de las murallas leoninas, construidas por primera vez en el siglo IX por el Papa León IV para defenderse de los piratas. La mayoría de los defensores eran milicianos dirigidos por un puñado de líderes italianos y cardenales. Con ellos estaban 189 guardias suizos. Muchos en Roma todavía creían que la ciudad era demasiado fuerte para ser tomada. Sus mayores defensas eran su artillería colocada en la muralla a intervalos regulares. El ejército imperial cercano estaba en condiciones desesperadas. Tenían hambre, estaban exhaustos, no podían soportar un asedio largo, no tenían el equipo de asedio adecuado, ni siquiera tenían escaleras apropiadas. Borbón sabía que su única oportunidad de éxito era atacar la ciudad rápidamente y superar las murallas, o él y su ejército serían destruidos. El ejército imperial atacó la ciudad temprano en la mañana del 6 de mayo a las 4 de la mañana según los informes. El ejército se dividió en dos partes, una compuesta por los soldados imperiales españoles y la otra por los lansquenetes alemanes. Atacaron con escaleras hechas apresuradamente y en los combates iniciales sufrieron muchas bajas contra las murallas fortificadas y la artillería. A medida que avanzaba la mañana, se formó una niebla en el río Tíber y se desplazó hacia la ciudad, lo que dificultó la visión de los artilleros y los obligó a disparar al azar. Borbón, consciente de que su propio destino dependía del éxito del asalto, se adelantó al frente de la batalla para animar a las tropas. Él llevaba, como siempre, una capa blanca brillante y una cota de malla plateada que lo hacían fácil de identificar tanto para sus propias tropas como para el enemigo. Colocó una escalera contra la muralla y subió en ella, solo para ser abatido un instante después. Cayó en el campo gritando «¡Estoy muerto!». Lo llevaron a una capilla cercana, donde murió más tarde ese mismo día. La muerte del líder enemigo provocó vítores entre los defensores. Desafortunadamente para los romanos, la muerte tuvo consecuencias nefastas para ellos y la ciudad. En lugar de huir, la turba enfurecida y ahora sin líder atacó con mayor ferocidad que nunca. Filiberto de Chillón, príncipe de Orange, tomó el mando del ejército, pero tenía poca autoridad, y en la práctica, el ejército, ya furioso con el Papa, ya no tenía control. No se sabe con certeza dónde ocurrió la primera brecha, pero la primera puerta en caer fue la Porta Torriana, asaltada por los españoles y defendida solo por la milicia, que fue diezmada por los soldados profesionales, especialmente cuando los cañones romanos fueron capturados y usados en su contra. Para las 7:30 de la mañana, el ejército imperial ya había cruzado las murallas.
La irrupción fue tan inesperada que el Papa Clemente estaba en la Basílica de San Pedro rezando. La Guardia Suiza, junto con los restos de la milicia que se desmoronaba, hizo una resistencia desesperada al pie del obelisco del Vaticano, que ahora se encuentra en la Plaza de San Pedro, pero que en ese entonces estaba en el cementerio fuera de la basílica, pero cayeron casi hasta el último hombre. Casper Roast, el capitán de la guardia, fue herido y más tarde asesinado en su casa, donde había encontrado refugio frente a su esposa. 42 de la guardia defendieron al Papa mientras se retiraba con su séquito, con los soldados enemigos tan cerca que podían dispararle. Se retiraron al Paceto, un pasaje secreto que conecta la basílica con la fortaleza de Sant'Angelo. Los guardias restantes, así como otros fugitivos, fueron masacrados en los mismos escalones del altar. Algunos escaparon a la fortaleza, otros cayeron del puente levadizo cuando lo levantaban. La historiadora Judith Hook describió el saqueo que estaba por sufrir la ciudad como uno de los más horribles de la historia registrada. Con el Papa a salvo en el castillo, Roma quedó a merced de los soldados. Fue en ese momento cuando la falta de liderazgo y la amargura de los luteranos alemanes y los soldados imperiales quedaron realmente al descubierto. Los soldados imperiales ejecutaron a civiles, guardaron sus caballos en San Pedro y robaron innumerables objetos valiosos, incluyendo casi todas las obras de arte de la iglesia y sus objetos de oro y plata. Robaron tapices basados en obras de Rafael e incluso la tiara del Papa. Un caballero escribió en sus memorias: "El 6 de mayo tomamos Roma por asalto, matamos a 6.000 hombres, tomamos todo lo que pudimos encontrar en las iglesias o en el suelo y quemamos gran parte de la ciudad". Se pararon frente al castillo de Sant'Angelo y gritaron: "¡Viva Lutero, Papa!", vestidos como cardenales en las calles, y adornaron a las prostitutas con oro. Exigieron que un sacerdote le diera la comunión a un burro, y cuando se negó, lo golpearon hasta matarlo. Hicieron que un cardenal se acostara en un catafalco y luego diera su propio elogio fúnebre. Los pocos cardenales que eran leales al imperio no se sintieron mucho mejor, ya que fueron sacados a la fuerza de sus casas, agredidos y sus hogares saqueados por la turba desenfrenada. El príncipe de Orange, aunque nominalmente estaba a cargo, no tenía control sobre los hombres y solo salvó gran parte de la biblioteca papal al establecer ahí su cuartel general, mientras los soldados prendían fuego en el suelo de las iglesias y derribaban altares. Los monjes fueron masacrados, las monjas y mujeres de alta cuna desnudadas y violadas, y las tumbas de papas y santos por igual fueron profanadas. Incluso la tumba del propio San Pedro. La lanza de Longino, supuestamente la lanza que atravesó a Jesús mientras moría en la cruz, fue robada, al igual que la cruz de oro de Constantino. En última instancia, se estima que el costo en daños y bienes perdidos fue de hasta 10 millones de ducados o 32 toneladas de oro. Un destacado ciudadano romano describió los horrores que vivieron los civiles restantes mientras los soldados continuaban saqueando la ciudad. Muchos fueron suspendidos durante horas por los brazos. Muchos fueron atados cruelmente por los genitales. Muchos fueron colgados por los pies, muy por encima del camino o del río, mientras sus verdugos amenazaban con cortar la cuerda. En el momento del ataque, Roma tenía una población de aproximadamente 55.000 habitantes. Los historiadores estiman que entre 6 y 10.000 personas murieron durante el saqueo, y muchas más fallecieron por enfermedades en los meses siguientes, mientras los cuerpos se acumulaban en las calles. Los soldados imperiales hicieron 6 intentos de tomar Sant'Angelo, donde el Papa se escondía, pero protegido por los muros y la artillería, permaneció a salvo e incluso rechazó las condiciones de rendición. El duque de Urbino llevó al ejército aliado cerca de la ciudad, pero a pesar del estado desesperado del ejército imperial, se negó a atacar. Carlos V no envió ninguna instrucción sobre qué hacer después. Incluso Lutero guardó silencio ante la tragedia. Un historiador calificó el silencio de Lutero como la laguna más asombrosa en el panorama de la prensa de la época. Con pocas opciones, Clemente llegó a un acuerdo y se rindió un mes después del ataque, el 6 de junio, mientras el ejército aliado permanecía indeciso en la campiña. Cedió el control de varias ciudades de los estados pontificios, pagó una fuerte suma por su propia vida y en diciembre de 1527 se escabulló discretamente de la ciudad. Aunque iba en contra de la ley canónica católica, se dejó crecer la barba durante su encarcelamiento como muestra de luto y nunca se la afeitó. El ejército imperial finalmente abandonó Roma en el verano de 1527, pero una guarnición permaneció hasta febrero de 1528. Clemente no regresaría hasta octubre a una ciudad devastada y empobrecida. Murió en 1534. La guerra de la Liga de Cognac continuó hasta 1530, aunque después del saqueo, Clemente y los estados pontificios permanecieron sumisos ante el emperador. El propio emperador se sintió avergonzado por el saqueo, ya que aunque una vez dijo: «Iré a Italia y me vengaré de quienes me han hecho daño, especialmente de ese cobarde Pablo, el Papa».
El saqueo afectó profundamente a los muchos católicos europeos que consideraban sagrada la ciudad. La caída de Roma generó simpatía por el Papa después de años de corrupción y, de manera irónica, ayudó a asegurar que Carlos no eliminara los estados pontificios como poder político. De hecho, más tarde ayudó a Clemente a reinstaurar a los Medici en Florencia con un asedio de 11 meses al final de la guerra. Por cierto, Clemente VII, prácticamente prisionero de Carlos, se negó en 1527 a permitir la anulación del matrimonio del rey inglés Enrique VIII con Catalina de Aragón, posiblemente, aunque no con certeza, debido al hecho de que Catalina era tía del emperador. Esa negativa daría origen a la Reforma inglesa. A Roma le tomó siglos recuperarse y volver a su antigua gloria. El saqueo de Roma fue la culminación de las muchas facciones y movimientos sociales que cobraron poder al final del Renacimiento. Fue emblemático de la gran riqueza, la avaricia y las profundas divisiones que impulsaron las guerras italianas del siglo XVI. De hecho, fue la gran riqueza en Florencia y Roma, resultado del Renacimiento, lo que llevó al ascenso de los Medici y su llegada al papado. En honor al valor mostrado en la famosa resistencia de la Guardia Suiza, los reclutas de la actual Guardia Suiza Pontificia prestan juramento el 6 de mayo de cada año. El saqueo de Roma prácticamente puso fin al papel del papado como principal mecenas del arte y la arquitectura renacentista durante décadas. Como resultado, muchos historiadores consideran que el saqueo de Roma en 1527 marca el final del Renacimiento italiano. Ahora viene la parte divertida, donde yo, el mismísimo History Guy, y mi amigo de toda la vida, Brad Wagner, discutimos qué podría haber pasado si todo hubiera sido diferente. No debemos olvidar que, ante todo, por muy grandes que fueran los impactos, este fue realmente un evento innecesario. No hizo mucho en cuanto a resolver un conflicto. Realmente fue el resultado de personas que se aburrieron, ejércitos a los que no se les pagaba, y tuvo un enorme costo humano. En cuanto a, ya sabes, no simplemente saquear la ciudad, destruir cosas invaluables, ya sabes, cosas que nunca se volverán a encontrar, artefactos y simplemente, ya sabes, asesinato y masacre. Todo quiero decir, por ninguna razón que tenga realmente sentido. Y sabes que eso sucede a veces en la historia, pero aquí se estaba arruinando una de las grandes ciudades del mundo sin ningún gran propósito político. De hecho, las personas que tenían un propósito político ya se habían alejado y solo quedaban ejércitos aburridos en el campo. Sí, no dejes a tus ejércitos mercenarios sin supervisión de un adulto. Paga a tus ejércitos. Sí, eso es, ya sabes, la primera y más importante lección. Paga a tus ejércitos porque un ejército sin paga es un ejército muy peligroso. Un ejército hambriento es un ejército muy peligroso. Y esta no es la única vez que se ha aprendido eso, pero esta es una de las veces más espectaculares en que se ha aprendido. Pero eso está completamente aparte de, ya sabes, realmente para un evento tan poco conocido, el impacto increíble que esto tendría no solo en la historia europea, sino en la historia mundial. Ni siquiera sé por dónde empezar con eso, ni siquiera sé por dónde empezar. Es tan grande, tan amplio, así que dejaré que ustedes comiencen, y luego yo me uno. El hecho de que el punto final de la devastación, o el epicentro de la devastación, fuera Roma, que en ese momento probablemente era uno de los más, si no es que el más generoso de los mecenas. Cuando se trataba de arte y música, todas las expresiones creativas que fluían durante el Renacimiento. Creo que eso hace que la magnitud de la pérdida sea aún mayor. Y el hecho de que Carlos V, quien nominalmente estaba, ya sabes, en oposición a Clemente en ese momento, de hecho, él estaba tratando de recomprar algunos de los artefactos y parte del botín que se habían llevado para intentar devolvérselos al Papa. Fue de tal magnitud. Esa es otra lección de esto. En Europa, saquear Roma en realidad tendrá un costo social para la persona involucrada. Y esa fue una lección que él aprendió. Quiero decir, ya sabes, Enrique también aprendió eso en Inglaterra cuando mandó matar a Thomas Becket. Quiero decir, al final, puedes intentar afirmar que la realeza está por encima de la religión, pero te das cuenta de que en muchos sentidos, en realidad, eres víctima de ella. Y sí, entonces, sí, el saqueo de Roma también tuvo un gran impacto en eso. Es un buen punto. Si hubieras saqueado cualquier ciudad importante de Europa, habrías tenido un impacto. Pero como estabas saqueando Roma, eso tuvo un impacto distinto porque estaba afectando literalmente el centro espiritual de la gran mayoría de Europa. Pero es interesante porque en gran parte fue saqueada por protestantes que, ya sabes, no sentían ningún aprecio por Roma. Y de alguna manera eso preservó la religión protestante.
¿Existe la posibilidad de que la reforma hubiera fracasado si Roma no hubiera sido saqueada en ese momento? Quiero decir, es literalmente así de poderoso, siendo lo más significativo, por supuesto, que conduce directamente a la reforma inglesa. Sí, el hecho de que las tropas que estaban saqueando Roma, y ya sabes, había landsknechts protestantes, pero también había españoles, y todos estaban al servicio del emperador del Sacro Imperio Romano, a quien se le había dado, ya sabes, el título de guardián del Toisón de Oro, creo. Y él definitivamente era parte de la Iglesia Católica. Y con el paso del tiempo, Carlos V estaba muy interesado en tratar de conseguir apoyo para ir y tratar de manera más enérgica con los protestantes, especialmente los luteranos en el norte de Europa. Así que No fue atacado. Algunos de ellos eran protestantes y otros no lo eran dentro del ejército, y ese es un buen punto. Y algunos de ellos en realidad eran profundamente católicos. Pero quiero decir, uno de los opositores en ese momento era, bueno, uno de los líderes en ese momento era un cardenal, o sea, un obispo, ¿no? Sí, esta también es una guerra dentro de la iglesia y forma parte de ese momento en que los estados pontificios eran literalmente un reino. El papa era literalmente un rey y un pontífice. Y ese también es un periodo interesante, pero quiero decir, sí había un grupo importante como los Landsknechts, y una de las razones por las que fueron tan prolíficos en sus matanzas y en el daño que causaron. Y el vandalismo es común entre las tropas. Así que, ya sabes, te sientes tan afortunado de haber sobrevivido que no solo estás robando, ya sabes, por dinero para que te paguen, sino que en realidad estás atacando violentamente la ciudad. Eso, ya sabes, eso pasa cada vez que una ciudad es saqueada. Pero quiero decir, parte de eso era que eran antipapistas y veían eso como una excusa. Pero es interesante porque al final, básicamente Clemente logra sobornar para salir de ahí. La religión juega un papel en esto, pero no es el único factor. También hay mucha política interesante involucrada aquí, pero es él. Hay un punto, y cuando quieres hablar de uno de los efectos más amplios, está el hecho de que es posible que hubiéramos tenido una Europa unificada bajo una poderosa Iglesia Católica si no hubiera sido por este saqueo de Roma. Y es posible que la reforma hubiera fracasado esencialmente, sí, porque esto tuvo un impacto tan poderoso en el poder de la Iglesia Católica y el poder del papado. creo que mucho de esto, creo que gran parte de la discusión tiene que girar en torno a cómo esto es, de alguna manera, la tormenta perfecta para crear este nivel de violencia. Tienes enemigos tradicionales, el área germánica de Europa, aunque obviamente el Sacro Imperio Romano ciertamente no era Alemania en este momento, pero en gran parte eran territorios que hablaban alemán. Básicamente, estaban enfrentándose a sus rivales de toda la vida, los franceses, y ambas potencias se enfocaron en el norte de Italia como un botín fácil. Al mismo tiempo, las ciudades del norte de Italia eran inusualmente prósperas. Prácticamente eran centros industriales dentro de Europa. Tenían fácil acceso al Mediterráneo para el comercio. Entonces, ya sabes, básicamente tienes algunos objetivos extremadamente ricos en tierras que están siendo disputadas por dos superpotencias, por así decirlo, de la época. Y con eso tienes al líder religioso, quien es nominalmente una figura espiritual, pero también es definitivamente un actor en la política local como miembro de la familia Medici. Él tiene tanto que ganar y recibe el título de papa, en gran parte porque era un Medici. Y luego continúa otorgando más títulos, poderes, tierras y riquezas a los miembros de su propia familia. Y así es el microcosmos de la política del norte de Italia. Y hacia ambos lados tienes a Francia y al Sacro Imperio Romano Germánico, que realmente están dispuestos a pelear por esto. Sí, por Italia, sí. Y cuando hablas de Florencia, sabes, en el apogeo del Renacimiento, Florencia probablemente era la ciudad más rica que había existido hasta ese momento. Se convirtió en el punto central absoluto de tanto dinero, lo que termina, quiero decir, sabes, por eso los Medici llegaron a tener tanto poder. Pero esa lucha entre Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico, esencialmente hasta este punto, había sido una batalla entre grupos, ya sabes, los güelfos y los gibelinos. Había grupos que apoyaban al imperio, había grupos que apoyaban más al papado y a Francia y cosas así,
Y eso solía cambiar dependiendo de quién estaba en el poder, quién tenía más poder y ya sabes, quién básicamente te estaba pisoteando en ese momento. Los Medici, o sea, la esperanza de Clemente durante la mayor parte de este periodo había sido equilibrar esos dos poderes más que elegir uno u otro. Entonces, uno de los puntos donde puedes empezar a hablar de esto es que todo realmente se pone en marcha con la batalla de Pavía. Si Francisco no es derrotado y capturado en esa batalla, tendríamos una situación política y militar muy diferente a la que Clemente tendría que responder. El hecho de que Francia fuera derrotada de manera tan decisiva en esa batalla significó que él ya no podía quedarse indeciso, sabes, mantenerse neutral y tratando de equilibrar los intereses. Tuvo que ir con los franceses porque, de lo contrario, no podía luchar solo contra el Sacro Imperio Romano Germánico y ya no podía confiar en que los franceses, sabes, estuvieran dispuestos y pudieran hacerlo sin algún apoyo de su parte. Y eso es lo que termina desencadenando todo esto, porque antes de eso, ya sabes, la idea de los estados pontificios era tratar de no meterse de lleno en el asunto. Y luego termina siendo, ya sabes, la fuerza impulsora detrás de la Liga de Cognac, que termina preparando el escenario para su propia destrucción. Quiero decir, el título de el más desafortunado de los papas quizás le queda bien a Clemente, y no le salen bien las cosas le salen mal. También toma algunas malas decisiones. Ya sabes, deshacerse del ejército después de que piensa que ya pagó al ejército imperial, claramente ahí calculó mal. Por otro lado, estaba en una situación difícil, sí, sin dinero, sí, y podría haberles pagado a esos hombres, o sea, esa es una de las cosas, ¿sabes? Podría haber mantenido a esos hombres de todos modos. Si en vez de despedirlos, si hubiera intentado mantenerlos en las murallas, ¿se habrían quedado? O sea, considerando la cantidad que pagó como soborno, considerando la cantidad que pudieron saquear, uno pensaría que si hubiera querido podría haberle pagado a ese ejército para que se fuera. Sí, y ya sabes, podría ser un ejemplo donde, ya sabes, perdió más por no haber estado dispuesto. Ya sabes, de nuevo, la avaricia mató al Papa, es una forma interesante. O, ya sabes, destruyó Roma, es una forma interesante de decirlo. Que cuando hiciste que fuera más valioso atravesar los muros, incluso arriesgando la vida para saquear Roma que aceptar un pago por irse de Roma, entonces eso, ya sabes, ahí hubo una elección. Y esa elección, ya sabes, al final resulta ser haber sido una que le costó caro, porque para convertirse en papa estaba feliz de despojar a los monasterios de su riqueza y repartirla. Si les pagas para que se vayan, ya sabes, cuando pagas cualquier tipo de rescate, entonces ya sabes, ¿solo animas a la gente a seguir haciéndolo? No lo sé. Pero parece que había suficiente riqueza en Roma para pagar a su ejército, y que probablemente había suficiente riqueza en Roma para pagar, ya sabes, al ejército contrario. Y al intentar no perder esa riqueza, terminó perdiéndolo todo y su ciudad casi fue destruida. Esta fue una batalla que estuvo lo suficientemente cerrada. Los 10.000 hombres que él despidió probablemente pudieron haber decidido esta batalla. Sí, Especialmente si estaban ahí, porque tienes ciertas puertas que solo están siendo protegidas por, ya sabes, milicias que no son soldados preparados y eso marca la diferencia. sabes, una de las formas en que podemos hablar de cómo pudo haber sido diferente esta batalla, la posición de Carlos de Borbón y cuánto control tenía sobre este ejército son una cuestión abierta. Ciertamente actuó como si solo lo estuvieran arrastrando. A veces los historiadores han discutido un poco sobre eso, pensando que tal vez él era menos indefenso de lo que decía ser. Llegan marchando por Florencia esencialmente justo a tiempo para que haya, ya sabes, una rebelión contra los Medici ahí para que no puedan interponerse en su camino. Y eso es una parte interesante de este tipo de tormenta perfecta, que si hubiera habido alguien que siquiera lo retrasara, tal vez eso les habría dado suficiente tiempo para intentar responder a ello. Y en cambio pueden pasar caminando y en el momento perfecto. Borbón aparece y es asesinado casi de inmediato. Y si quedaba alguien en el ejército que tuviera algún control, era Borbón, y no está claro cuánto control tenía. Hay una gran ironía en que matar al comandante enemigo podría ser realmente lo que condenó a la ciudad, porque era la única persona que podría haber tenido algún control sobre las tropas saqueadoras, así que es difícil decirlo. Sí, pero eso ciertamente es, ya sabes, una parte irónica de esta batalla en particular. Ahora, él podría haberlo controlado. Habría sido diferente el saqueo si Borbón hubiera estado a cargo, porque el tipo que toma el mando después, obviamente, él es... Sí, El príncipe de Orange, sí. él realmente no puede hacer nada respecto al saqueo, pero no sé cuánto habría podido hacer Borbón. Es que, ya sabes, tradicionalmente y especialmente en este periodo, cuando todos son ejércitos mercenarios, que realmente se deben menos a algún tipo de lealtad nacional o algo así, y realmente solo quieren que les paguen, yo no sé si Borbón podría haberlos detenido.
pero incluso si hubiera podido moderarlo un poco, quiero decir, podría haber sido una diferencia enorme en términos de, ya sabes, qué sobrevivió a este saqueo. De nuevo, cuando creas ejércitos sin ninguna lealtad en particular, entonces eso ciertamente es un arma de doble filo y puedes perder el control de esos ejércitos muy fácilmente. Y esa no es la única vez en la historia que eso ha sucedido. Y desde luego tampoco era algo exclusivo de esta región. Aparentemente, una de las cosas con las que me encontré en mi investigación fue que era algo bastante aceptado que tus tropas mercenarias, además de su paga regular, también recibirían 3 días para saquear la ciudad si lograban tomarla. Y ese era simplemente el acuerdo estándar. Entonces, si Borbón hubiera podido controlar a sus tropas, ¿sabes? Tal vez habría podido negociar algún tipo de acuerdo con el Papa Clemente y terminar con algo como: está bien, oigan muchachos, conseguí nuestro pago, ya tuvieron 3 días para saquear. Vámonos, sí. Y ese es un gran ¿qué pasaría si? Ya sabes, es Perón el tipo de persona que puede reunir ese tipo de coalición entre personas que ya, sabes, ni siquiera hablan el mismo idioma y probablemente bajo una variedad de contratos y motivaciones diferentes para estar donde están en ese momento en particular. Si no les dejas saquear la otra ciudad, podrían venir y saquear la tuya. Sí. Entonces, sí, o sea, él era realmente un líder o era, ya sabes, casi un rehén. Bueno, parece haber. La historia suena como si él pensara que lo iban a matar y realmente sobrevivió convenciéndolos de que, en vez de matarlo, mejor fueran a tomar Roma. Sí, vamos a echar un vistazo, en vez de matarme. Eso es bastante duro, sacrificar a toda la ciudad. Pero quiero decir, es difícil decir si ellos no lo habrían hecho de todas formas, ya sabes, si lo hubieran atrapado. Pero, de nuevo, todo se reduce a que la razón fue que él no estaba pagando a sus mercenarios. Sí. Quiero decir, todos querían levantar ejércitos y nadie tenía, ya sabes, el dinero o los recursos para realmente pagar esos ejércitos. Y lo que terminas teniendo es un montón de personas aburridas con, ya sabes, armas. Un problema constante en este periodo. Y sí, lo es. Y luego, por supuesto, incluso si logras la paz en algún momento, quiero decir, estas son personas que solo conocen la guerra. ¿Sabes qué van a hacer? Yo diría que tus mercenarios se van a convertir en, ya sabes, se van a volver bandidos. Van a hacer lo que saben hacer. Tus corsarios se van a convertir en piratas, es lo que hacen. Sí, es interesante ver cómo este periodo histórico está tan dominado por mercenarios. Así que los ¿qué hubiera pasado si? Históricos se vuelven interesantes. ¿Qué otros ejércitos de mercenarios podrían haberse descontrolado? Si Roma no es saqueada, ciertamente hay muchos efectos que no ocurren después. Creo que probablemente la número uno, la más fácil de mencionar, es Clemente. El séptimo no pierde la reputación, el prestigio y al menos parte del peso monetario que tenía antes del saqueo. Y entonces, ¿cómo podría esto afectar lo que sucede después? Una de las más interesantes que ya mencionaste es cómo se ve la situación en Inglaterra. Si Enrique VIII no funda la Iglesia Anglicana, en este escenario hipotético, Clemente logra conceder una anulación, lo cual en gran parte no fue así, porque estaba siendo retenido por el sobrino de Catalina. Si él logra conceder una anulación y Inglaterra sigue siendo católica, el Reino Unido sigue siendo católico. Bueno, en ese momento no es el Reino Unido, lo siento, pero Gran Bretaña sigue siendo católica. ¿Sabes qué significa eso para la Reforma? ¿Y qué significa eso para los monasterios ingleses que Enrique termina suprimiendo? Una de las cosas que significa, por supuesto, es que los ingleses podrían haber respetado el Tratado de Tordesillas, lo que significa que posiblemente no habría colonias inglesas en el Nuevo Mundo. ¿Cómo sería Norteamérica si hubiera sido colonizada completamente por portugueses y españoles y no hubiera ninguna colonia inglesa aquí? Y sí, ya sabes, pero ¿cómo sería Europa si no hubiera 30 años de guerras de religión? Sí, es una situación en la que al menos durante el siglo siguiente y en realidad mucho más allá, todo estuvo muy marcado por estos cismas religiosos. Y no solo por esos cismas, había muchísimos factores. Era un sistema realmente complejo. Pero quiero decir, al pensar en estas guerras de religión, imagina a Inglaterra. Aunque en realidad no entró oficialmente, por ejemplo, en la Guerra de los 30 años, sí brindó apoyo. Y pensar que si ese apoyo iba a los, ya sabes, los católicos, es interesante las formas en que eso pudo haber afectado. También tengo un poco de curiosidad.
Sabes, esto también ayudó a inspirar la Contrarreforma y también reformas importantes dentro de la propia Iglesia Católica. Y te preguntas cómo podría haber impactado la capacidad de los católicos para responder a algunos de esos problemas. Ellos vieron este saqueo en ambos lados como un juicio divino, y eso sí impactó la manera en que los católicos avanzaron. Y no sé si eso significaría que los católicos podrían haber perdido, pero ciertamente, ya sabes, el poder de la Contrarreforma podría haberse visto afectado si Clemente y otras figuras de la Iglesia no hubieran estado dispuestos a tender una rama de olivo, y este saqueo pudo haber impactado su toma de decisiones. Sí, y quiero decir, eso podría impactar varias cosas. También se considera como el final del Alto Renacimiento en Italia. Y eso tiene mucho significado, pero quién sabe qué otras obras renacentistas, podrían haber surgido si el Renacimiento hubiera podido continuar por mucho más tiempo y desvanecerse en lugar de terminar de forma tan abrupta. Pero por otro lado, si se solidifica el poder católico, tal vez no tendríamos la revolución científica. Sí, sabes, tal vez no tendríamos a Newton y entonces hasta qué punto todo eso repercute es realmente bastante profundo. Si no hubiera existido la Guerra de los 30 años, y la mitad de la población del área del mapa que ahora típicamente llamamos Checoslovaquia, Austria y Alemania, no es desplazada varias veces con saqueadores desenfrenados, ya sabes, requisando cada gavilla de trigo que puedan obtener de los agricultores. Y luego, al día siguiente, ya sabes, masacrando, ya sabes, matando sin ton ni son a otros ejércitos en la misma zona. ¿Qué pasa con esas personas adicionales? ¿Sabes qué tipo de cosas, ya sabes, hacen esas personas que lo hicieron? ¿Qué podrían haber logrado? Porque tuvimos personas extraordinarias que surgieron de este periodo. ¿Cuántos de ellos murieron en la guerra? Aunque quiero decir, ya sabes, me supongo que podrías decir, porque creo que hice un episodio sobre Noche de Paz. Noche de Paz realmente fue escrita sobre, ya sabes, las guerras que siguieron a esto. Y ya sabes, tal vez las guerras también inspiraron ciertas cosas. Pero quiero decir, para el concepto estadounidense de libertad de religión, la idea de que no hay una religión oficial realmente surge de esas guerras religiosas y de esta idea de que queremos dejar de, ya sabes, matarnos unos a otros por esas guerras religiosas. Sabes, si nunca hubiéramos tenido, ya sabes, las guerras religiosas en Europa, nunca habríamos llegado a esta idea de que puedes tener un estado laico que no tenga una religión oficial. ¿Y qué tan diferente sería el mundo si eso fuera cierto? Está bien. Si los católicos se mantienen, y básicamente lo que sucede es que los protestantes, las diferentes denominaciones protestantes, son etiquetadas como herejes. Entonces, ciertamente tendríamos mucha de esa brutalidad. Eso va de la mano con las diversas cruzadas, la cruzada albigense, las cruzadas orientales, las cruzadas del norte, ya sabes, etcétera, etcétera. Pero tiendes a tener una columna vertebral o superestructura mucho más unificada, si quieres, que sería la Iglesia Católica. Así que no tienes la Guerra de los 30 años y no tienes ninguna de las otras, al menos potencialmente, no tienes tantos de los conflictos que estallan durante los siguientes 400 años en nombre de varias religiones. Si de alguna manera puedes resolver las diferencias entre protestantes y católicos. Así que en este mundo dependería de qué tan efectiva fuera la Iglesia Católica. Quizás ellos declaren una cruzada, o probablemente, de manera más realista, Carlos V reúne un ejército, reúne varios ejércitos, obtiene algo de apoyo de los españoles, posiblemente del propio papado, y marcha con los ejércitos hacia el norte de Alemania, donde están los luteranos. Y ya sabes, básicamente los masacra. ¿Sabes? Eso crea aún más tensión o al final logras que suficientes personas que son protestantes se rindan y regresen a la iglesia. Eso es muy, muy posible. Y ya sabes, creo que una de las ironías aquí es que Carlos V, cuando, ya sabes, antes de que Roma fuera saqueada, en cierto modo actuó como si parte de la razón por la que iba allá era para vengarse de los problemas que el Papa le había causado. Y aún así, esto lo lastima tanto y realmente genera simpatía por el papado en una época en la que no necesariamente tenían mucha, quiero decir, había muchas cosas acumulándose en contra de la Iglesia Católica. En cierto modo, esto pudo haber preservado algunos aspectos de independencia política en los estados pontificios que quizá no habrían existido si, ya sabes, Carlos V los hubiera derrotado de una manera más convencional. También es
Quiero decir, una de las cosas realmente interesantes es que los Medici son expulsados de Florencia y Carlos V los devuelve al poder al final de esto, al final de esta guerra. Y entonces, o sea, ellos están, ya sabes, en ese momento esa familia está un poco en decadencia, pero ciertamente, ya sabes, ellos quizá no habrían recuperado el poder en Florencia si Carlos no hubiera tenido esta idea de que tal vez debería ayudarlos por el hecho de que, ya sabes, él había perdido el control de su ejército y destruido Roma. Hay muchas ironías así en esta situación. Es como hay toda un entramado de lealtades y es más complejo de lo que parece. Hablamos de los estados como Francia, Inglaterra y el Sacro Imperio Romano. Eran mucho más fragmentados de lo que son ahora. Y esos, digo, Italia, caray, eran ciudades-estado y varios ducados y cosas así. Así que la manera en que pudieron haber cambiado, sabes, si tan solo una persona lo hubiera cambiado un poco. Así que si el Papa se ve obligado a una especie de capitulación que no implique destruir Roma, digo, tal vez la independencia de los estados pontificios termine completamente de esa manera. Eso sí, tampoco eran especialmente independientes del Sacro Imperio Romano Germánico después de esto. En términos de una de las consecuencias fue que el Sacro Imperio Romano Germánico realmente tuvo mucha influencia en la política italiana después de esto. Sí, y no, yo no creo que sea descabellado decir que si Roma no hubiera sido saqueada, y no tendrías algunas de las tensiones entre protestantes y católicos, es posible que Carlos V realmente pueda unificar Italia como una provincia especial, si se quiere, o en nombre del Sacro Imperio Romano, declarar que los estados pontificios ahora son toda la península de Italia. Especialmente si pueden mantenerla lejos de los franceses. Porque en este momento los franceses periódicamente intentan meterse en el asunto y tratar de tomar territorios que, ya sabes, que al final querrán conservar. Y sí, es simplemente la lucha interminable. Y si Clemente realmente dice, ya sabes, esto de la Liga de Cognac, no, creo que Francia va a ser la perdedora en esto. Sí, tal vez sí obtengamos una versión unificada de Italia, dominada por la Iglesia Católica. Y así Italia surge, ya sabes, a finales de los 1500. Lo cual es interesante, quiero decir, es increíble de cuántas formas eso pudo haber cambiado las cosas. Y quiero decir, al final, ya sabes, gran parte de Italia eventualmente termina bajo dominio español, en parte por el escenario que dejaron estas guerras. Y creo que una de las cosas, esto fue algo en lo que pensé que me pareció interesante. Ya sabes, Suleimán el Magnífico solo está relacionado de manera tangencial con lo que está pasando aquí. Pero él pudo haber tomado una decisión diferente porque al final va y pelea contra Hungría y prácticamente arrasa con Hungría. Y eso prepara el escenario para, ya sabes, el hecho de que los turcos, o mejor dicho, los otomanos, están a las puertas del Imperio Romano Germánico en Viena. Pero él pudo haber elegido, en cambio, intentar invadir Italia. Y es interesante, no sé qué tendría que haber sido diferente, pero si él hubiera visto, en cambio, que el caos en Italia le daba una oportunidad para, ya sabes, intentar crear algún tipo de invasión anfibia desde el otro lado del mar, ahí quiero decir, tal vez él pudo haberlo hecho, tal vez tendríamos una Italia musulmana, y eso habría sido un drama. Quiero decir, ellos temían ese tipo de cosas desde siempre, tanto antes como después de esto. Pero es interesante pensar en las complicaciones que podrían haber ocurrido si Suleimán hubiera decidido, no voy a atacar Hungría, voy a intentar atacar Italia. Además, eso habría dejado. Hungría. Todos sabemos que eso es posible, ¿verdad? Porque todos jugamos. ¿Cómo se llamaba ese juego con... ¿Conquista del imperio? No, no era conquista. Dios, sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas de ese donde jugabas solo en Europa y el norte de África? Total War sí lo hizo, sí. Medieval Total War. Sí, sí. Yo sí he visto una Italia musulmana. Quizá esta era una buena oportunidad para hacerlo. Por otro lado, había muchos soldados en Italia, pero no lo sé. ¿Se habrían unido si los musulmanes hubieran intentado desembarcar en Italia o habrían seguido peleando entre ellos? Esa es una pregunta interesante sobre cómo pudo haber sucedido eso. Ciertamente creo que habría sido una situación aún peor si no hubieran sido los protestantes saqueando Roma, sino, ya sabes, los infieles. Eso habría sido aún más existencial. Yo, Creo que, como ves en la defensa de Viena unos años después, sí, tú y yo, vamos a pelear hasta que alguien más intente entrar en la pelea. Entonces, ellos estarán peleando contra los dos. Y creo que probablemente así habría sido. pondremos esto en pausa.
volveremos a ello. Sin duda habría complicado todo el concepto de lo que esa guerra había sido hasta ese momento. Sin embargo, creo que no es tan tangencial, porque es muy posible que si la Liga de Cognac no se hubiera formado y Carlos, el quinto, de alguna manera obliga a Francia a mantenerse al margen por un tiempo en el norte de Italia. Entonces se da la vuelta y dice, está bien, ahora concentremos nuestros esfuerzos en los turcos, Solimán el Magnífico, porque periódicamente están enviando ejércitos de 100.000 hombres en nuestra dirección. Y pensamos que esto probablemente no terminará bien si dejamos que continúe así, ¿sabes? Se produce una gran confrontación entre el Sacro Imperio Romano y Solimán el Magnífico y los turcos. ¿Y cómo termina eso? ¿Sabes? Por lo que dicen, los turcos son guerreros muy temibles y obviamente tuvieron un gran éxito en Hungría. Así que eso muestra que, ya sabes, las tácticas renacentistas y medievales y la caballería, que para ser justos, estaban cambiando en ese momento. El estilo occidental de guerra termina funcionando mejor contra el tipo de guerra oriental turca o, ya sabes, es un caso temprano en el que Turquía sufre una derrota aplastante y Europa de repente se da cuenta de que, oye, tenemos un vecino débil con mucha riqueza, mucho poder y gran parte de nuestra historia. Eso podría ser fácil de conquistar. Bueno, y si están ocupados peleando esa guerra en lugar de, ya sabes, las guerras de religión, matándose entre ellos durante siglos. Y eso es, o sea, al final de cuentas, esa fue una buena parte de cómo los otomanos estaban ganando terreno en Europa de todos modos, porque Carlos V no puede defender a Austria si está ocupado peleando en Italia. Sí, o sea, considerando todo lo que Europa logra en el siglo XVIII y XIX, es bastante sorprendente tomando en cuenta el tiempo que pasaron. O sea, después, por cierto, de que la peste negra devastó Europa, salen de eso y simplemente siguen peleando entre ellos durante otros 100 años. Y es increíble lo que Europa logró a pesar de eso. O sea, porque imagina, o sea, por mucho que quieras hablar sobre el imperialismo en el Nuevo Mundo, imagina si Gran Bretaña, España y Francia no estuvieran peleando entre ellas en ese periodo. De hecho, si su propósito hubiera estado unificado en ese momento, lo que eso habría significado para los nativos del Nuevo Mundo. Y así que, en cierto modo, el hecho de que estuvieran peleando fue beneficioso para varios grupos locales que estaban dispuestos a elegir de qué lado pelear. Y por supuesto, los ingleses. Quiero decir, una buena parte de la razón por la que los ingleses llegaron a colonizar algo es porque estaban luchando contra la España católica. Y esa división entre, porque ya sabes, la iglesia anglicana no era necesariamente súper protestante al principio, pero para finales del siglo XVI sí lo era. Aquí tiene un carácter mucho más protestante de lo que tenía antes, y eso es como que... Tiene que ser así, tiene que serlo para poder sobrevivir. Sí, pero me refiero solo en términos de, ya sabes, la historia inglesa. Las guerras jacobitas ocurrieron literalmente porque Clemente no pudo concederle una anulación a Enrique VIII. Y entonces, 200 años después, o sea, aunque quiero decir, no puedes simplemente retratar las guerras jacobitas como una guerra de religión porque había protestantes y católicos en ambos bandos de la guerra. Pero quiero decir, no, no te deshaces de Jaime II si Inglaterra es católica. Bueno, para ser honesto, los puritanos y la idea de que tienen que reformar más la iglesia anglicana, todo eso sucede de manera diferente si la iglesia católica nunca se va, nunca deja Inglaterra. O sea, bueno, Ese es un buen punto. Sí, nunca tienes la guerra civil inglesa. sí, sí, puede que nunca tengas o que tengas algo muy diferente, ya sabes, los puritanos huyendo a la colonia de la bahía de Massachusetts. Quiero decir, tal vez tendrías a más de ellos huyendo, pero por otro lado, o sea, van a tener una doctrina religiosa diferente y puede que no vayan a... Llegar a tener puritanos. O sea, puede que nunca exista algo así. Sí, sí, porque el contexto que los creó termina muy ligado a cómo cae Roma aquí. Bueno, especialmente en la cultura moderna, ¿sabes? La religión ha perdido mucha importancia en el mundo occidental en las últimas, ya sabes, solo un par de décadas. Sí. Muy bien. Hasta el punto en que ahora, ya sabes, hay una verdadera duda sobre la supervivencia de la religión en Occidente.
Quiero decir, imagina si todavía es bastante poderosa. Imagina si la mayor parte de Occidente sigue igual. Quiero decir, aquí tenemos muchísimas iglesias. Y si todavía las estamos usando en la misma medida que lo hacíamos en la época, ya sabes, en la Edad Media. Imagina si la iglesia en Roma tuviera hoy el mismo tipo de autoridad sobre el mundo occidental que tenía antes del saqueo de Roma. Quiero decir, ese sería un mundo muy, muy diferente. Creo que eso es... ¿Llevamos las cruzadas hasta el siglo XX? Sí, creo que ese es el doble golpe de la formación de la Iglesia anglicana por parte de Enrique VIII. Porque hasta ese momento, el rey, al menos nominalmente, tenía que mostrar al menos cierta deferencia ante el hecho de que la Iglesia, y por lo tanto, Dios le habían dado su bendición al rey, y de alguna manera él iba a ser sumiso a eso. Enrique VIII le da la vuelta a eso y dice: la razón por la que existe esta iglesia es porque yo la creé. Y luego empiezan a introducir, pero claro, todo esto es en nombre de Dios. Y obviamente estoy bendecido por Dios. Por lo tanto, tengo el derecho divino de gobernar como su rey. Pero esta es la primera vez que realmente ves que aquí lo secular es quien lleva el control. En toda Europa hay una larga historia en la que, sí, en distintos momentos, el conflicto entre la Iglesia y el Estado es un tema enorme. Pero Enrique VIII fue definitivamente el primero en decir abiertamente: no, hoy vamos a cambiar nuestra religión nacional. Y por cierto, yo soy el que más o menos la va a crear. Y todos esos monasterios se venden para mi beneficio, sí. Bueno, o sea, esa idea de que el monarca también es, ya sabes, el líder de la religión, que supongo que en Roma sí era cierta en ese momento. Pero, o sea, esa idea en Europa realmente empieza con la Reforma Inglesa. Esa es la primera vez que realmente ves que un monarca europeo puede decir: estoy por encima de la Iglesia, y la Iglesia me rinde cuentas a mí. Y literalmente cualquiera que no firme una declaración diciendo que eso es cierto en Inglaterra, simplemente le cortan la cabeza, ¿verdad? Sí, lo mataron. Quiero decir, ya sabes, los católicos tal vez lo hayan beatificado, pero ya sabes, Enrique lo mandó matar. Una de las versiones de un tipo de contrafactual que consideré fue la idea de que Roma todavía cae, pero en vez de correr hacia la fortaleza, Clemente logra escapar de la ciudad. Y desde esa posición quiero decir, Roma no está en mucho mejor estado, pero Clemente tiene mucha más libertad para actuar y tiene el potencial de, ya sabes, excomulgar a Carlos V de una manera en la que todavía podría tener algo de influencia para hacerlo. Y quiero decir, este era un periodo en el que excomulgar a un líder podía amenazar su legitimidad. Y especialmente cuando él, ya sabes, ya está lidiando con los luteranos y ya sabes, en Alemania, ¿cómo se debilita la posición de Carlos V si también es excomulgado por el Papa y de repente ya no tiene realmente aliados del lado religioso? O sea, no sé exactamente a dónde lleva eso o si eso significa, ya sabes, la fragmentación del Sacro Imperio Romano o algo así. Pero es una idea interesante que la excomunión todavía podría haber significado algo en ese contexto. O puede que haya sido la última vez en que excomulgar a un líder temporal de esa manera pudo haber tenido ese impacto. Yo diría que definitivamente va a tener un impacto en la historia inglesa. O sí, en la historia inglesa. Porque en ese momento, si Clemente no es capturado y tiene esa libertad de acción, mi sospecha es que Enrique VIII, quien según todos los relatos era un católico muy devoto, que realmente, ya sabes, se preocupaba y trataba de asegurarse de estar bien ante los ojos de la Iglesia. Quizás se vuelve un poco más agresivo y envía más ayuda monetaria y prolonga la situación. Y usa eso para ayudar, ya sabes, lo usa como una forma de decir: ahora que te he dado algo de apoyo y te ayudamos con Carlos V, si lo excomulgas, te enviaré algo de apoyo. E Inglaterra sigue siendo católica. Inglaterra se convierte en una especie de defensora de la fe católica en un momento en que, bueno, esa sería una Inglaterra completamente distinta de la Inglaterra anglicana. Esta es una posibilidad muy nebulosa, así que es casi difícil de comprender. Pero volviendo al punto de Lance, ¿y si los colonizadores de los siglos XVI y XVII tuvieran una inclinación mucho más teocrática? Y los ingleses o siguen siendo católicos o de alguna manera quedan fuera de todo el juego de la colonización, porque el mundo católico, ya sabes,
tiene más poder, influencia y mejores armadas. Entonces, ya sabes, ¿cómo sería diferente Norteamérica? ¿Existe siquiera Estados Unidos? Y no creo que tengamos a Estados Unidos como lo conoces, sí, uno de los problemas centrales, creo. Y sabes, uno de los derechos que los padres fundadores de Estados Unidos buscaban era la separación entre la Iglesia y el Estado. Y la Iglesia anglicana es más o menos una extensión del Estado. Sí, definitivamente obtienes una sensación diferente, una apariencia diferente y un conjunto diferente de derechos si es que los colonos llegan a rebelarse. Y entonces tal vez todos los colonos sean, ya sabes, buenos católicos. Y ya sabes, ¿no tienes algunas de esas tensiones territoriales que has tenido entre los estados católicos y los estados protestantes? Y ya sabes, así que no tienes el mismo tipo de rivalidades regionales. Quiero decir, tiene sentido porque incluso, ya sabes, algunos de los fundamentos filosóficos de la Revolución Americana tienen mucho que ver, o sea, están profundamente arraigados en el pensamiento de la Ilustración. Y la Ilustración tiene mucho, quiero decir, eso tiene mucho que ver con cómo ocurrió la Reforma y esta idea de una manera diferente de abordar, ya sabes, la relación con Dios. Y ese cambio fue parte de lo que llevó a que Estados Unidos se convirtiera en lo que entendemos que es hoy. Pero ciertamente quiero decir, si Inglaterra no intenta colonizar Norteamérica, o sea, la costa este de lo que ahora es Estados Unidos, y los franceses estaban ahí, pero no en grandes cantidades, y en realidad lo que de verdad, el crecimiento de la población en Norteamérica durante los siglos XVIII y XIX proviene, ya sabes, de los asentamientos ingleses que terminan simplemente creciendo, creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta que ya sabes, tenemos todo el país que tenemos. Y entonces tal vez tienes un continente mucho menos poblado o al menos tal vez poblado más tarde. ¿Y qué significa eso en términos de, ya sabes, el control de la tierra por parte de los nativos americanos y las naciones nativas americanas como las entendemos? Porque es interesante pensar que incluso si hubieran tenido unas cuantas décadas para replantear cómo, ya sabes, cómo terminan dándose esas relaciones, quiero decir, eso podría ser una Norteamérica muy, muy diferente. Y eso probablemente nos lleva un poco al Pie Grande, porque este es uno en el que es difícil incluir a Pie Grande, ya que no hay mucho, tenemos historias algo similares en Europa, pero no Pie Grande, Pie Grande. Pero quizás creo que hay muchas maneras de incluir a Pie Grande. La primera es todo lo que estamos hablando. Si no tienes las colonias inglesas en Norteamérica, entonces eso da una mayor posibilidad de que terminemos obteniendo lo más grande, el gran reino de Sasquatchia o la república que sea. Sin embargo, no estoy muy seguro de cómo los Sasquatch toman decisiones. Quiero decir, ciertamente eso parece más posible. Y entonces podrías tener una colisión este-oeste entre humanos y Pie Grande. Pero también cuando hablamos de no pagar ejércitos, y si por supuesto hubieran elegido un ejército de Sasquatch, ya sabes, que podrían haber pagado con, ya sabes, comida en lugar de, ya sabes, oro, entonces es posible que Roma no hubiera sido saqueada. O quién sabe, si los Sasquatches están atacando Roma, exactamente qué podría pasar ahí. Entonces ellos respetan la religión humana, cuántos Sasquatches. ¿Respetan? O sea, sí, por el amor de Dios, podrías terminar con toda Italia siendo mitad Sasquatch, ¿no? Sí. Puede que no ayuden tanto. ¿Cuántos arándanos silvestres se necesitarían para pagarle a un Sasquatch por un ejército mercenario que se salió horriblemente de control? 10,000 de ellos, ¿verdad? Porque si están tratando de manejar los cañones y las murallas, te imaginas que necesitas menos Sasquatch por cañón que hombres. Así que eso, parece que si solo tuvieras como 500 Sasquatch, tal vez podrías haber cambiado el rumbo ahí. Eso es todo lo que hubiera hecho falta. Así de cerca estuvo Sasquatchia. Fue 500 Sasquatch en el saqueo de Roma. Sí, sí. Bueno, o sea, así fue la batalla. Sí, si hubieras tenido 500 soldados hábiles más defendiendo Roma, eso ciertamente pudo haber cambiado el rumbo y luego haber tenido todos estos impactos de los que estamos hablando. Pero a medida que esto afecta a Norteamérica, obviamente, sabes, podría potencialmente afectar al Sasquatch. Sí, es difícil saberlo. No lo sabemos. No sabemos exactamente cómo, ya sabes, la colonización de Norteamérica impactó al Sasquatch, pero tienes que imaginar que sería diferente si no lo hubiéramos hecho. No, porque ciertamente sería su hábitat el que estaríamos impactando. Sí, esto me inspira a volver a un tema un poco más serio. Y eso es, como mencionó Lance anteriormente, hubo un acuerdo en el que básicamente los españoles obtuvieron una mitad de la tierra
y Portugal la otra. Yeah. Y en cuanto a la colonización, los ingleses no entran en el juego por un tiempo. Una pieza más del rompecabezas, por cierto, es que una de las razones por las que Inglaterra no se va totalmente a la bancarrota bajo Enrique VIII fue la confiscación anglicana, la incautación de todas las propiedades y los monasterios, y los tesoros dentro de dichos monasterios que luego Enrique vendió. Sin eso, es muy posible que Enrique VIII sea conocido solo por ser un rey problemático, que no lograba conservar a una esposa, que nunca pudo tener un hijo, o que solo pudo tener un hijo después de, ya sabes, circunstancias extremas. Y Inglaterra empieza aún más hundida que al final del reinado de Enrique VIII. Enrique VIII, a pesar de todas sus habilidades y todo su conocimiento, parece haber sido un hombre muy guiado por sus pasiones, quien no fue considerado un muy buen rey, salvo por la creación de la Iglesia anglicana. Si nos enfocamos en las potencias colonizadoras, porque como también hemos visto en algunos de nuestros episodios anteriores, el Imperio Marítimo de Portugal fue, hasta que surgió el Imperio Británico, probablemente el más extendido de los imperios comerciales. Ya sabes, ellos tenían presencia en Japón, hasta el Nuevo Mundo, Centroamérica, Sudamérica. Así que prácticamente tenían cubierto el globo, pero en cierto sentido era un imperio muy superficial. No hubo cientos de miles de colonos portugueses tomando el control de la India, o Japón, o partes de China. O sea, Lo intentaron de alguna manera, pero tienes razón. Sí, bueno, y sí, o sea, hay mucho que sucede en el imperialismo, los holandeses y etcétera también, que pudo haber sido impactado por lo que pasó aquí. Si el tratado se mantiene y esencialmente el Papa dice que cualquier cosa fuera de Europa va a pertenecer a España o Portugal, o sea, ese es un mundo completamente diferente. Y ya sabes, quién sabe, ellos ciertamente se habrían comportado de manera diferente. No es como si las partes del Nuevo Mundo que estuvieron bajo el imperio portugués pensaran que los portugueses fueron imperialistas amigables. Así que quiero decir, es difícil decir que, ya sabes, necesariamente algo habría pasado. Quiero decir, si hubiera sido así, habrían tenido interés en Norteamérica si solo hubieran sido España y Portugal, pero si lo hubieran hecho, habrían sido, ya sabes, de alguna manera más ilustrados o menos destructivos con las culturas nativas que los ingleses. Eso, ya sabes, es una pregunta difícil de responder, pero ciertamente habría sido diferente. Quiero decir, sería una versión diferente de lo que hicieron y, ya sabes, es difícil decir qué significaría eso. sí, eso nos lleva a otra de esas preguntas contrafactuales que, de nuevo, es un poco tangencial. Pero unos 10 años después del saqueo de Roma, tenemos la fundación de la Orden Jesuita bajo Loyola, y ellos jugaron un papel enorme en la colonización. Abordaron la colonización casi como una campaña de mercadotecnia moderna. No es que hubiera sido, ya sabes, un mundo definitivamente mejor si los jesuitas hubieran sido más prominentes en la colonización en todo el mundo. Sin duda, habría sido diferente. Habría sido diferente, sí. Sí. Y yo diría que probablemente habría sido, de nuevo, creo que la orden jesuita. Ellos sí tenían una buena ventaja en ciertas cosas. Y era más que solo llegar y decirles a los nativos, oigan, vamos a poner puestos de comercio y los mataremos si se oponen. Era más bien que los jesuitas parecían decir, oigan, nos gustaría que fueran cristianos, así que cuéntenos sobre ustedes. Y, ya saben, trataremos de construir algún tipo de relación. Sí, yo diría que habría ciertas cosas, que probablemente habría habido un poco menos de violencia al mismo tiempo. Como hemos visto, ya saben, los conflictos religiosos y los conflictos culturales a menudo pueden estallar de maneras. Hubo mucha violencia en la conquista española, también hubo mucha violencia en la conquista portuguesa, así que es difícil decirlo. Pero ya hemos hablado de esto antes en términos de Norteamérica, que, ya saben, si no hubiera sido Inglaterra o si no hubiéramos creado América, quiero decir, habría habido una conquista. ¿Existe la posibilidad de que, ya saben, las culturas nativoamericanas hubieran perdurado más tiempo? Y realmente creo que la conquista europea era en gran parte inevitable en ese momento. Pero quiero decir, sería diferente, sería una conquista diferente. ¿Y qué significaría eso en términos de cultura, historia o lo que sea? Ya sabes, es difícil decirlo. Pero imagina, sin embargo, si América y México nunca hubieran existido.
Quiero decir, imagina si eso hubiera permanecido como el Imperio Español. Sí, España pudo, ya sabes, asegurar más de ese imperio en lo que ahora vemos como el oeste de los Estados Unidos, simplemente porque no había una Inglaterra o una Francia peleando por eso como lo hicimos nosotros. Quiero decir, es muy diferente. No necesariamente mejor. Quiero decir, eso es difícil de decir o ciertamente no mejor para todos. Eso es alguien viendo, sí, quiero decir, si hubiera sido mejor, es difícil decirlo. Porque, ya sabes, los españoles, los portugueses, los holandeses, ya sabes, las alternativas a los británicos y los franceses también estaban dispuestos a participar en la esclavitud. Y entonces, o sea, ya sabes, simplemente diferente. Quiero decir diferente. Sí, de verdad lo es. Y hay un punto en el que los contrafactuales se vuelven realmente difíciles de sopesar, pero el efecto mariposa habría sido enorme. Y eso, ya sabes, habría afectado, ya sabes, más que al Sasquatch. Que esto gire diferente podría significar algo para, quiero decir, prácticamente todo en general. Pudo haber significado la unificación de Italia mucho antes. Pudo haber significado la unificación de Alemania mucho antes. Pudo haber significado la creación de ciudades-estado mucho antes, pero también pudo haber evitado la creación de las ciudades-estado, que en muchos sentidos ocurrieron debido al declive de la Iglesia Católica. Así que, de nuevo, estamos hablando simplemente de remodelar Europa, ya sabes. ¿Y qué pasaría si las potencias fueran distintas? ¿Qué pasaría si las potencias tuvieran motivaciones diferentes? Ya sabes, hasta cierto punto todo lo que podemos decir es, uy, eso sería enorme, eso sería diferente. Sí, podríamos estar diciendo, no tuvimos la Segunda Guerra Mundial porque tuvimos otra guerra. gracias por escuchar este episodio del podcast History Guy. Esperamos que hayas disfrutado este episodio de Historia Contrafactual, y si fue así, puedes encontrar mucha más historias si sigues al chico de la historia en YouTube. También puedes encontrarnos en thehistoryguy.com, Facebook, Patreon y Locals. Si quieres escuchar más historias contrafactuales, mantente atento. Publicamos podcast cada 2 semanas.